Hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial. Y si no lo están, tranquilos, porque hoy les traigo un vídeo que literalmente va a hacer temblar el mundo de las series turcas. Ya saben, aquí en el canal, siempre les traemos las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, los detalles que nadie más se atreve a contar. Y hoy, prepárense porque la bomba es de las grandes. Hoy vamos a hablar de un tema que literalmente paralizó el mundo el 1 de agosto. Y sí, ya lo adivinaron, la mega bomba, es sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos? Porque yo sí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, en las especulaciones, y por supuesto en la verdad, o al menos, lo que podemos saber con la información que tenemos. Pero antes de empezar a desmenuzar esta noticia explosiva, quiero darles una pequeña advertencia, aquí en el canal, nos gusta ir al grano, ser honestos y directos. Así que si son sensibles a los chismes, a los rumores y a las noticias que pueden, quizás, romper el corazón de algunos, pues quédense. Porque este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades que les traemos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, y ya verán que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿qué pasó el 1 de agosto? ¿Qué fue lo que paralizó el mundo de las series turcas y a todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Nos tenemos que remontar a la época dorada de Erkencikus, o Pájaro Soñador como se le conoce en español. Una serie que para muchos marcó un antes y un después en las novelas turcas. Una serie que unió a Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla, creando una química arrolladora que traspasó la pantalla y se extendió a la vida real. Para aquellos que no la vieron, Erkencikus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora de Can, un fotógrafo exitoso y carismático. La serie con su trama fresca, sus personajes entrañables y sobre todo, la química entre Can y Demet, conquistó a audiencias de todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno global, y convirtió a Can Yaman y Demet Özdemir en dos de las estrellas más importantes de Turquía. Durante la emisión de la serie y después también, empezaron a surgir rumores sobre una posible relación entre los dos actores. Los fans, fascinados por la química que veían en la pantalla, soñaban con que esa magia también existiera en la vida real. Y por supuesto los medios de comunicación y los paparazzi estaban al acecho, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera estos rumores. Fotografías, declaraciones, gestos, todo era analizado con lupa. Sin embargo, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron nunca su romance. Siempre mantuvieron una postura discreta, esquivando las preguntas sobre su vida privada. Pero la verdad es que sus fans nunca perdieron la esperanza. Y cada vez que se cruzaban en algún evento, en alguna fiesta, o simplemente en las redes sociales, la emoción volvía a desatarse. Ahora volvemos al 1 de agosto, el día clave. ¿Qué pasó ese día para que el mundo se paralizara? Pues bien, ese día las redes sociales estallaron con una noticia que para muchos era inesperada, y para otros, era la confirmación de algo que llevaban tiempo sospechando. Ese día se filtró una fotografía que parecía confirmar, de una vez por todas, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. En la fotografía se veía a Can y Demet, juntos en una situación muy íntima. Abrazados, sonrientes, con miradas cómplices. La fotografía, que se filtró sin autorización, circuló por internet a la velocidad de la luz, y desató una tormenta de reacciones. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, y de análisis sobre la fotografía. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Era una estrategia de marketing? Esas eran las preguntas que todos se hacían. La verdad es que la fotografía parecía auténtica. No había indicios de manipulación, y la cercanía entre Can y Demet era innegable. Pero claro, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos argumentaban que la fotografía era antigua, tomada durante la época de Erkencikus, y que había sido filtrada para generar revuelo mediático.
Otros, en cambio, aseguraban que la fotografía era reciente, y que confirmaba que Khan y Demet seguían juntos, en secreto, a pesar de las negativas y de los rumores sobre otras parejas. La controversia estaba servida y las opiniones eran divididas. Los fans, por supuesto, estaban divididos. Algunos se alegraban por la supuesta pareja y celebraban la noticia. Otros, en cambio, se mostraban escépticos y desconfiaban de la veracidad de la fotografía. Y por supuesto, no faltaron los detractores, aquellos que criticaban la filtración de la imagen y cuestionaban la privacidad de los actores. ¿Qué pasó después? Pues, como era de esperar, Can Yaman y Demet Özdemir no se pronunciaron sobre la fotografía. Mantuvieron su postura discreta y evitaron hacer comentarios públicos sobre el tema. Y como suele suceder en estos casos, el silencio generó aún más especulaciones. Los medios de comunicación turcos, por su parte, se volcaron en la noticia y comenzaron a investigar y a recopilar información. Se analizaron las fotografías, se entrevistaron a supuestos amigos y conocidos de los actores, y se buscaron pruebas que confirmaran o desmintieran la relación. Pero, como suele ocurrir, la información era escasa y contradictoria. Algunos medios aseguraban que Khan y Demet estaban juntos en secreto, y que habían decidido mantener su relación lejos de los focos. Otros, en cambio, afirmaban que la relación ya había terminado, y que la fotografía era solo un recuerdo del pasado. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas, que acusaban a los actores de utilizar la supuesta relación como una estrategia de marketing. La verdad es que hasta el día de hoy, no se ha confirmado ni desmentido oficialmente la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los actores han optado por mantener su privacidad y por no dar explicaciones sobre su vida personal. Y aunque la fotografía sigue generando debate y controversia, la realidad es que a día de hoy, no sabemos si Khan y Demet están juntos o no. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Pues bien, en primer lugar, que la vida de los famosos es mucho más complicada de lo que parece. Que los medios de comunicación y las redes sociales ejercen una presión constante sobre ellos, y que la privacidad es un lujo que a veces no pueden permitirse. En segundo lugar, que el amor, como cualquier sentimiento, es impredecible. Que a veces las relaciones empiezan, terminan, o simplemente se mantienen en secreto sin que nadie se entere. Y que al final lo importante es la felicidad de las personas, independientemente de lo que digan los demás. Y en tercer lugar, que el mundo de las series turcas es un universo lleno de misterios, de rumores y de emociones. Que los fans a menudo se involucran en las historias de sus actores favoritos, y que sueñan con que la magia de la pantalla también exista en la vida real. Pero, esperen. La historia no termina aquí. Porque después de que la fotografía explotara en Internet, la situación se volvió aún más compleja. Empecemos a desmenuzar los detalles que la prensa turca intentó esconder o tergiversar. *** La reacción de los protagonistas ***. Como mencioné anteriormente, Can Yaman y Demet Özdemir optaron por el silencio. Sin embargo, el silencio, en este caso, fue ensordecedor. En lugar de calmar las aguas, alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué no negaron la fotografía? ¿Por qué no salieron a desmentir los rumores? ¿Por qué no emitieron un comunicado conjunto? Las preguntas eran constantes y las respuestas inexistentes. Can Yaman, conocido por su personalidad carismática y su presencia activa en redes sociales, mantuvo un perfil bajo. Sus publicaciones se limitaron a promocionar sus proyectos profesionales, pero evitó cualquier referencia a la fotografía o a los rumores sobre su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, siguió un camino similar. Sus publicaciones en redes sociales se centraron en sus trabajos y en su vida cotidiana, pero evitó hacer comentarios sobre el tema. La actriz, conocida por su discreción, mantuvo su postura habitual, dejando que los rumores fluyeran sin intervenir. Este silencio estratégico, aunque comprensible desde la perspectiva de proteger su privacidad, generó aún más morbo. Los fans se dividieron aún más. Algunos interpretaron el silencio como una confirmación tácita de la relación. Otros, en cambio, lo vieron como una señal de que la relación ya había terminado, y que los actores preferían no hablar del tema. *** El análisis de los expertos y los amigos cercanos ***. Ante la falta de declaraciones oficiales,
los medios de comunicación turcos recurrieron a los expertos y a los amigos cercanos para obtener información. Los expertos en relaciones y en el mundo del espectáculo analizaron la fotografía, los gestos y las declaraciones de los actores, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la relación. Los amigos cercanos, por su parte, fueron una fuente de información más ambigua. Algunos amigos afirmaban que Can y Demet seguían juntos, pero que habían decidido mantener su relación en secreto para proteger su privacidad. Otros, en cambio, aseguraban que la relación había terminado, pero que los actores mantenían una buena relación. De amistad. La información proporcionada por los expertos y los amigos cercanos era, en la mayoría de los casos, contradictoria y poco fiable. Los medios de comunicación, sin embargo, la utilizaron para generar más contenido y para alimentar los rumores. ***** Las teorías de la conspiración y el juego mediático ****. En el mundo del espectáculo, las teorías de la conspiración son pan de cada día. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, no fue diferente. Las teorías conspirativas se multiplicaron, y las especulaciones se dispararon. Algunos argumentaban que la fotografía era una estrategia de marketing, orquestada por los agentes de los actores para generar interés en sus proyectos profesionales. Según esta teoría, la filtración de la fotografía y el silencio posterior eran parte de un plan cuidadosamente diseñado para mantener a los actores en el centro de la atención mediática. Otros, en cambio, acusaban a los actores de utilizar la supuesta relación para obtener más popularidad y para aumentar sus ingresos. Según esta teoría, la pareja, conscientes de la gran base de fans que tenían juntos, estarían jugando con los sentimientos de sus seguidores para sacar provecho. Estas teorías, aunque no fueron confirmadas, generaron un gran debate entre los fans y en las redes sociales. La credibilidad de los actores fue cuestionada, y la desconfianza se instaló en el ambiente. El impacto en sus proyectos profesionales ****. La filtración de la fotografía y los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron un impacto significativo en sus proyectos profesionales. Can Yaman, que ya era una estrella internacional, vio cómo su popularidad se disparaba aún más. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, y la imagen del actor se vio reforzada. Sin embargo, algunos críticos cuestionaron si el actor estaba aprovechando la situación para promocionar su imagen personal. Demet Özdemir, por su parte, también se benefició de la situación. La actriz, que ya era muy querida por el público turco, vio cómo su popularidad se incrementaba. Los medios de comunicación se interesaron por sus proyectos profesionales, y la actriz recibió más propuestas de trabajo. Sin embargo, algunos críticos señalaron que la actriz estaba aprovechando la situación para ganar notoriedad. En general, la filtración de la fotografía y los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron un impacto positivo en sus carreras profesionales. Sin embargo, también generaron controversia y cuestionamientos sobre la ética y la moralidad de los actores. Más allá de la imagen, el análisis de la química ****. Si bien la fotografía fue el detonante, la chispa que realmente encendió el fuego de la especulación fue, por supuesto, la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans que habían sido testigos de la magia que se generaba en la pantalla en Erkencikus, anhelaban que esa conexión fuera real, trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Para entender el magnetismo entre ambos, es crucial analizar algunos elementos clave. La mirada ****. La forma en que Can y Demet se miraban en la serie era un claro indicio de la complicidad que compartían. Miradas largas, intensas, llenas de cariño y admiración. Las miradas son el espejo del alma, y en sus miradas se podía leer el amor y la conexión que sentían. El tacto los gestos de cariño y afecto que se prodigaban en la serie eran constantes. Abrazos, caricias, manos entrelazadas. El lenguaje corporal revelaba una intimidad y una cercanía que iba más allá de lo profesional. La sonrisa la sonrisa es un reflejo de la felicidad, y tanto Can como Demet sonreían con frecuencia, irradiando alegría y bienestar cuando estaban juntos en la pantalla. Esa sonrisa era un signo de complicidad, de confianza y de amor. La comunicación la forma en que se comunicaban era fluida y natural. Se entendían con una sola mirada, se reían juntos, compartían confidencias. La comunicación era la base de su relación,
y se manifestaba en cada escena de la serie. Esta química innegable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los fans, fue el ingrediente principal que alimentó los rumores sobre una posible relación. Los seguidores, al ver la conexión que se generaba entre ambos, soñaban con que esa magia fuera real. La fotografía filtrada no hizo más que avivar esa llama. *** El papel de los fans, entre el apoyo y la obsesión ***. Los fans, ese ejército silencioso que impulsa y sostiene el éxito de las series turcas, jugaron un papel fundamental en esta historia. Su devoción, su entusiasmo y, en ocasiones, su obsesión, fueron determinantes en la propagación de los rumores y en la presión que sintieron los actores. ***. El apoyo incondicional ***. Los fans de Erkenci eran, en su mayoría, incondicionales a Can Yaman y Demet Özdemir. Creían en su amor, soñaban con que estuvieran juntos. Y los apoyaban en cada paso que daban. La búsqueda de pistas Los fans analizaban cada fotografía, cada declaración, cada gesto de los actores. Buscaban pistas que confirmaran o desmintieran la relación, y compartían sus hallazgos en las redes sociales. La creación de contenido Los fans crearon contenido de todo tipo, vídeos, montajes, fanfiction, fanart. Expresaban su amor y su apoyo a la pareja a través de la creatividad. La presión mediática La insistencia de los fans, su deseo de saber la verdad, contribuyó a la presión mediática que sintieron los actores. Los medios de comunicación se hicieron eco de las peticiones de los fans, y los actores se vieron obligados a lidiar con una atención constante. El límite entre el apoyo y la obsesión La línea entre el apoyo incondicional y la obsesión a veces es delgada. Algunos fans cruzaron ese límite invadiendo la privacidad de los actores, acosándolos en las redes sociales y generando un ambiente tóxico. En definitiva, los fans fueron el motor que impulsó la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Su apoyo, su entusiasmo y, en ocasiones, su obsesión, fueron clave en la propagación de los rumores y en la presión que sintieron los actores. El impacto social y cultural, ¿qué hay detrás del chisme? Más allá del chisme y el morbo, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre el impacto social y cultural de las series turcas, sobre la obsesión por la vida privada de los famosos y sobre el poder de las redes sociales. El fenómeno de las series turcas Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, conquistando audiencias de todo el mundo. Su éxito radica en la calidad de sus producciones, en sus tramas apasionantes, en sus personajes entrañables y en la química de sus actores. La obsesión por la vida privada La sociedad actual está obsesionada con la vida privada de los famosos. Los medios de comunicación y las redes sociales alimentan esta obsesión, generando un ambiente de morbo y de especulación. El poder de las redes sociales Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información y en que nos relacionamos con los demás. Los fans utilizan las redes sociales para expresar su apoyo a sus ídolos, para compartir rumores y para participar en debates. La presión mediática Los famosos están sometidos a una presión mediática constante. Los medios de comunicación y los paparazzi los persiguen, buscando cualquier pista que confirme o desmienta los rumores sobre su vida privada. La importancia de la privacidad La privacidad es un derecho fundamental. Los famosos tienen derecho a proteger su vida personal, a no ser sometidos a la presión mediática, y a decidir qué información comparten con el público. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme. Es un reflejo de la sociedad actual, de sus obsesiones, de sus contradicciones y de sus desafíos. Las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo afectará esta historia a sus carreras? A pesar de la controversia y el morbo que ha generado, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir también podría tener consecuencias a largo plazo en sus carreras profesionales. El refuerzo de su imagen La atención mediática, aunque a veces negativa, también puede fortalecer la imagen de los actores. La gente se interesa por ellos, habla de ellos, y esto puede traducirse en más oportunidades laborales.
Asterisco 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 la posible saturación asterisco asterisco el exceso de exposición mediática puede llevar a la saturación. El público podría cansarse de los rumores y de las especulaciones, y esto podría afectar la imagen de los actores. Asterisco 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 la importancia de la gestión de imagen asterisco asterisco los actores tendrán que gestionar cuidadosamente su imagen pública. Deberán ser estratégicos en sus apariciones, en sus declaraciones y en sus redes sociales. Asterisco 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 la necesidad de reinventarse asterisco asterisco para mantenerse relevantes, los actores tendrán que reinventarse, buscar nuevos retos profesionales y sorprender al público. Asterisco 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 la lección aprendida asterisco asterisco la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir les servirá de lección. Les enseñará a ser más cautelosos, a proteger su privacidad y a gestionar la presión mediática. Asterisco asterisco la verdad última, ¿dónde queda la verdad? Asterisco asterisco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿dónde queda la verdad? ¿Están Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos? ¿O la fotografía es solo un recuerdo del pasado? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos. Los actores han mantenido su silencio y las fuentes de información son contradictorias y poco fiables. Es posible que la verdad nunca salga a la luz, o que solo se revele en un futuro lejano. Mientras tanto, tendremos que conformarnos con los rumores, las especulaciones y las interpretaciones. Lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir nos ha demostrado una vez más el poder del amor, el morbo y el misterio. Nos ha mostrado cómo la vida de los famosos se entrelaza con la fantasía de los fans, y cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar cualquier rumor. Asterisco asterisco conclusión, el legado de Erkenci y el futuro de Can y de Mehmet asterisco asterisco. En última instancia, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un reflejo de la magia que Erkenci generó en su momento. Una serie que unió a millones de personas en torno a una historia de amor, sueños y esperanza. Una serie que nos hizo creer en la posibilidad de la magia y en la fuerza de los sentimientos. Si Can y Mehmet están juntos o no, es algo que solo ellos saben. Lo que sí es seguro es que su legado en la pantalla, la química que compartieron, y la conexión que establecieron con los fans, quedarán para siempre en la memoria de quienes disfrutaron de Erkenci. El futuro de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es incierto. Sin embargo, ambos tienen el talento, la experiencia y el apoyo de sus fans para seguir cosechando éxitos en sus carreras profesionales. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? ¿Qué esperan del futuro de Can y de Mehmet? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los chismes y las noticias sobre Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Hemos analizado la fotografía que paralizó el mundo el 1 de agosto, hemos explorado los rumores, las especulaciones, y por supuesto, hemos tratado de desentrañar la verdad, o al menos, lo que podemos saber hasta ahora. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que más gente pueda disfrutar de estos contenidos. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Ya saben, es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que les traemos. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan de la noticia, y qué más les gustaría saber sobre Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Estoy deseando leerlos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y no olviden que aquí en el canal, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.